Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi au cœur du bonheur ne me quitte. Hola Muki, buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando también. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, Tatiana, acá en Tel Aviv. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Acá ¿Cómo Luis están? se está poniendo los auriculares. ¿Cómo está el clima? Está más fresco hoy. Sí. Está más fresco. Se puede usar Eso. pantalón largo y no puede respirar. Sí, está mucho mejor. Pantalón largo, Sí, entendí. desde la mañana temprano. Hay que entender que yo no estoy sentado en el estudio con ustedes, así que yo no sé si vos venís con pantalón largo, pantalón corto, pollera. Pollera, lo que pasa es que a la mañana hacía capaz 25 grados, 20 grados y ya como que es pantalón largo. Sí, ¿no? En el Terrible. tren y el subte después te morís. Bueno, acá estamos en Tel Igual Aviv, no hay subtes, ¿eh? No, hoy no. ¿Cómo? Igual Hoy no no hay hay subtes. No, No hay subtes. Todos quieren el bono. sí. Qué suerte. Bueno, acá les voy a contar un poco sobre Tel Aviv, que es un tema interesante. Tel Aviv es una ciudad que no tiene subtes. De hecho, hay un subte en Israel y está solamente en la ciudad de Haifa, que es al norte, que es en una montaña. Haifa es una montaña que da al mar. Y es el único subte que hay y el subte va por adentro de la montaña, como un funicular, pero por adentro. Y es el único subte que tiene, se llama la Carmelit. Y Tel Aviv, que es una ciudad, una cosmopolita, con unos... Perdón, es una ciudad con mucha gente, muy ruidosa y con un tránsito endemoniado. Decidieron finalmente, después de estar discutiendo el tema hace 25 años, hacer un tren tipo tranvía subterráneo, un engendro raro, que recién empezaron a construirlo y que hicieron del tránsito en la ciudad de pasar de ser endemoniado a ser invivible. Muchísimo ruido, para hacer 15 kilómetros hay que hacer 1 hora y media con el auto, está complicado y además va a estar listo dentro de 8 años recién. Sí, en Jerusalén algún día se habló de hacer un subte, un tema interesante. Bueno, y Muki, por supuesto, pero también es ¿cómo? importante aclarar que Tel Aviv es una ciudad que debe ser una de las ciudades más jóvenes del planeta. Es una ciudad que se fundó después del 1900. La verdad es que la ciudad se funda como un suburbio de la ciudad del puerto de Jaffa, de Yafo, como se llama en hebreo, que es probablemente el puerto más antiguo que hay en el mundo, de los puertos que siguen en existencia. Y Yafo, de hecho, era la ciudad, el pueblo más importante que había en Israel hasta que, bastante cerca de la fundación de Israel, donde ya Tel Aviv ese suburbio que se convierte en ciudad. Tel Aviv misma es una metrópolis que tiene alrededor, como Buenos Aires, ciudades satélites, Ramat Gan, Givatayim, al norte está Herzliya y al sur está Bat Yam y Jolón. Son ciudades, no son ni ciudades dormitorios, son ciudades realmente. Cada una de por sí están comunicados con una red de autopistas que la verdad colapsa todo el tiempo por la cantidad de autos que hay. Israel pasó de ser un país con muy pocos autos, cuando yo vine acá la primera vez en el año 66, a ser una ciudad donde la cantidad de autos es inmensa. Y además, algo curioso que le pasó a Israel y que tiene que ver también con lo que está pasando en Rusia y en otros lugares. Cuando uno en Buenos Aires aprende a manejar, si bien uno va y todavía no sabe manejar, uno viajó durante muchos años con el propio padre o la propia madre, sentado al lado y vio a los demás manejar. Esa experiencia pasiva es muy importante, porque cuando se aprende a manejar, eso está, digamos, en algún lugar entre las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y eso no pasó en Israel porque como la primera generación acá en Israel no tenía autos, la primera generación que salió a manejar es realmente la primera que salió a manejar y
y por eso son muy malos conductores, al punto que Israel tiene uno de los índices más altos que hay de accidentes de tránsito. En Israel han muerto más gente en los accidentes de tránsito que en las guerras. Sí, es un problema muy serio en Israel, y a eso se agregó que vinieron los rusos, hubo una inmigración de 1 millón de rusos que tampoco sabían manejar, que vinieron con registros comprados de Rusia y que acá ya los revalidaron al principio, luego ya no se los aceptaron más, y eso agregó más ignorancia, digamos, a las rutas. Es un país donde la gente maneja mal. Y la verdad es que, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde la gente maneja bien, pero no saben, no se adelantan, no es como Buenos Aires, donde la gente se pasa del costado y si hace falta van por la banquina, y eso que uno está acostumbrado en Buenos Aires y en Río de Janeiro y en Roma, e incluso en París, e incluso en España, no se ve en estos países donde o porque sos muy ordenado o porque sos nuevo, cuesta mucho. Además, la gente se la pasa tocando bocina. En Israel es una cosa, yo te diría, eso sí, es del Medio Oriente, ¿no? Mucho con bocina, la gente mucho se grita mucho en las calles, pero por otro lado es un país con cero violencia que deviene de un choque. Por ejemplo, la gente choca, en la Argentina es bastante común que la gente se termine agarrando a piñas, ¿no? Sí. Cosa que en Israel no pasa, se bajan, se pechean, se gritan, pero no se pegan. Pero hay mucha violencia verbal. Uno de los insultos más comunes que se le grita a alguien es: ¿aprendiste a manejar por teléfono? Sí, muy bueno. Sí. Para los que no conocen Israel, ¿cómo? Están para decirlo acá. Siendo mujer, uno recibe muchos insultos a veces, y bueno, está bueno eso porque es un insulto moderado. Claro, no es anda a lavar los platos y ese tipo de cosas que se dicen en la Argentina. Pero lo que pasa es que andás a decirle lavar los platos con una mujer israelí con la cual compartiste las armas. Sí, es más difícil. Es más difícil, además hay lavaplatos acá también. Pero una cosa es cierta, y es que en la Argentina uno insulta mientras sigue, y acá no, acá se paran a insultar, claro. Es decir, paran todo el tránsito para poder insultarse entre ellos un rato. Es un país, y esto hay que explicar porque la gente que no conoce el Estado de Israel, es un país con una sociedad muy intervencionista. ¿A qué me refiero? La gente todo el tiempo le da a uno consejos, es decir, no, y yo me refiero a gente totalmente extraña, ¿sí? Gente o que viste una sola vez en tu vida y te ve en la calle y te dice: hola, ¿cómo estás? Qué gordo que estás, por ejemplo, ¿sí? Muy común. Gente que viste una sola vez en tu vida, alguna vez dentro de hace 15 años. Es muy común. Es una sociedad en donde los abogados, yo fui abogado un tiempo acá en Israel, y era muy difícil cobrar la consulta, porque la consulta es un consejo y los consejos se dan gratis en Israel. Claro. Y de hecho son también los consejos que no se piden. A mí me pasó que de subirme a un taxi en Israel, de Tel Aviv, y estaba saliendo, tenía que llegar al aeropuerto, digo: por favor, rápido al aeropuerto, y el taxista se me da vuelta, me mira y me dice: ¿por qué no salió antes? Ah, bueno, encima te retan. Sí, te retan, sí, todo el mundo te reta acá, todo el mundo reta, todos se retan a todos. O sea, fumar en la calle, dicen: usted no sabe que el cigarrillo hace mal. Alguien que nunca viste en tu vida, sí. Que no sabes quién es, muy común. Es un país pero por otro lado, si te caes en la calle, van a haber 250 personas tirándose encima tuyo para ayudarte. Es eso, ¿sí? Es una sociedad es como una familia, ¿no? En ese sentido, porque en la familia uno, cuando necesita, están siempre para ayudarlo, y si no, se la pasan uno peleándose o discutiendo. También es cierto que toda esa violencia verbal, que es muy común en Israel, desaparece cuando hay una situación de emergencia. Yo estuve acá cuando tiraron los misiles desde Gaza la última vez, y todo lo que yo te cuento desapareció. Es decir, todo el mundo dejaba pasar, nadie tocaba bocina, la gente se dejaba pasar uno al otro, era una cosa, me recuerda al lugar donde están, yo siempre dije, los conductores más agradables del mundo, que es en Salvador de Bahía, donde la gente te deja pasar sin ningún problema a donde vayas. Bueno, y acá es lo contrario. Hay una cosa yo diría, de no ser gil. Esta es la palabra, yo diría, la descripción de la sociedad israelí es: yo no quiero ser el gil, ese que deja pasar, ¿sí? Ese que deja cruzar. Y es una combinación de muchas cosas,
es un país donde uno toma el ómnibus y acá las noticias se dan exacto sobre la hora, y las noticias son muy importantes porque tienen que ver realmente con la seguridad de la gente, y cuando llega la hora el conductor pone la radio en los parlantes, que hay varios parlantes en el ómnibus, para que todos escuchen las noticias. Es un país especial, hay mucho para hablar de Israel. Estoy acá, la verdad que esto se llama el Observador Internacional. Israel también está en lo internacional, pero Radio High, que es una radio judía, debe tener muchos temas de Israel, pero esto me parecieron cosas curiosas que valía la pena compartir hoy con nuestros oyentes, y tenemos muchas cosas para compartir hoy. Y bueno, Luis, vos estuviste en Israel, ¿no? Sí, y tengo, o sea, estuve 10 días a bordo de un auto inclusive, porque la recorrí en auto la última vez que estuve, y me han pasado cosas curiosas en el sentido que vos lo planteás. Lo que más me llamó la atención es eso, uno baja la ventanilla con una mirada fuerte y se acabó el conflicto, ¿no? Eso, sí. O sea, mirar a lo porteño ya es distinto que mirar quizás al israelí, ¿no? Así es. Quizás uno tiene una mirada un poco más violenta, con violencia implícita. Aunque yo siempre sabía de mi fuero interno de mejor no me hago el loco porque hasta cualquier abuelita acá me parte el cuello en 2 movimientos. Bueno, debo explicar, si me permitís interrumpirte un minuto, debo explicar que en Israel no existen, no hay casos de asalto a mano armada. El motivo es que vos no sabés, cuando vas a asaltar a alguien, primero la gente está muy armada acá, pero vos no sabés si vas a asaltar a una viejita, que ya abre la cartera, saca un revólver y te encaja un balazo, porque esa señora fue al ejército y es tan peligrosa, o más peligrosa, que un joven. Sí. No existe el asalto a mano armada, no existe, no hay. Wow. Hay robos, me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Primero, bueno, todas las reglas de la ruta muy respetadas, salvo cuando te encontrás con alguien que seguro que no es israelí. Ahí cambian las cosas, la historia de las luces, te tiran el auto encima. Bueno, no la pasé también en ese sentido, pero también llegando desde el Mar Muerto hacia Jerusalén, hay una estación de servicio que funciona solamente con tarjeta de crédito. Yo estaba llegando a las 3 de la mañana, estaba volviendo a Jerusalén, y por algún motivo el lector del coso de combustible no tomaba mi tarjeta. Entonces digo, ¿qué corno hago a las 3 de la mañana en el Mar Muerto rumbo a Tel Aviv? Para un auto con 4 religiosos y me pregunta qué pasó. Le digo, la tarjeta. Uno pasa la tarjeta y me da su tarjeta personal y me dice, bueno, mañana me lo devuelves. Sí, eso es típico israelí. Hay una desconfianza por el tema de no salir gil, pero por el otro lado, cuando alguien ve a otro en un problema, primero que puede dar un consejo, lo cual es maravilloso para él, se siente premiado que vos lo escuchás. Hubo una descripción muy linda que decían que en Israel monólogo es una persona hablando consigo misma, y diálogos son 2 personas hablando consigo mismas. Me escriben acá de la producción en Barcelona, está Josh, y me dice, la gente está nerviosa y por eso es un país nervioso. Su descripción, ella nació en Israel, así que ella los conoce y conoce las cosas muy bien. Sí, el bocinazo le sale natural, el bocinazo es como incorporado, ¿no? Sí, bueno, hay un cartel a veces que se los ve en los autos acá que dicen, le piden, dice, por favor, no toque bocina, el hecho de que usted toque la bocina no convierte mi auto en un helicóptero. Exacto. Es cierto. Exacto. Hay veces que pásame por arriba, ¿qué que haga? Y otra cosa que me pasó con el auto es que tuve un problema por la calidad del auto que había alquilado, y una persona absolutamente desconocida, yo estaba discutiendo en inglés con el rental, no voy a dar el nombre, y una persona absolutamente desconocida toma mi teléfono y los insultó. Solo los puteó. Media hora de reloj les dijo de todo, ¿no? Al día siguiente me aparecieron con un auto nuevo. Bueno, sí, pero él estaba contento porque él... Era una señora que había sido exteniente de la policía. Sí, bueno, y aunque no sea de la policía, lo va a hacer. Pero después me contó, porque tomamos un café, le dije muchas gracias.
O sea, vi una actitud tan atenta que le dijimos, tomamos algo, ¿no? Yo estaba con Lola. Le dije, vamos a tomar algo, sí, cómo no, y ahí nos contó su vida, Pero nos impactó que así, de la nada, ¿qué está pasando, no? Agarró el teléfono, me agarró el teléfono, y media hora, 40 minutos de reloj, caminando como una loca en la esquina, diciéndoles de todo, y al día siguiente me aparece un Mitsubishi 0 kilómetro del año, era un 2013 en ese momento, flamante con los plásticos. No sé qué le habrá dicho esa mujer. No querés saber, ¿no? No, mejor no. No. Bueno, me parece que es un momento para irnos a una pequeña pausa musical y pasaremos a los temas de hoy. ¿Qué te parece? Dale, Moki. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas, il faut oublier. Qué buenos temas que tiene ABBA, me encantan, todos. Sí, ABBA son realmente un grupo, vos sabés que cada tanto les ofrecen juntarse de vuelta, ahora están hablando, dicen una vez más, sí. Les ofrecieron para un solo, escuche bien, un solo recital, les ofrecieron $1.000 millones. ¿Un solo set? Un solo recital. Por supuesto, con todos los derechos de televisación, etcétera. Y dijeron que no. No. Tomemos en cuenta que Suecia es el país donde ellos viven. Sí. Esto agregaría, deberían tomarlo. Cobra una tasa impositiva cercana al 80% de las ganancias. O sea que objetivamente entonces, son $200 millones. Son 200 millones y además y después les cobran por la riqueza. Al final van a tener que pagar ellos, se va a hacer de bolsillo. Son gente muy rica, ellos hicieron unas sumas de dinero, también hicieron las obras Mamma Mía, sí. Etcétera, que fueron... yo conocí a la persona que armó la Mamma Mía, desde el productor, un americano. Estuvo en mi casa, cuando yo estaba en Buenos Aires, estuvo para Navidad, estuve hablando con él largo rato. Las sumas de dinero son brutales, así, lo que ellos ganan con esto, ABBA es impresionante. Uno de los cantantes, una de ellas, falleció uno de sus hijos, y desde entonces no le interesa nada. Además, Money tiene que ver con otras cosas, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿qué está sucediendo en China? Porque escuché bueno, en China las cosas se pusieron mal. Yo creo que estamos frente a una crisis seria. Vamos a recordar a la gente que hace 2 días China tuvo que automáticamente suspendió las operaciones en el mercado de Shanghái por el día porque había bajado el 7%. Las acciones habían bajado el 7% y automáticamente la bolsa se cierra para evitar un pánico, ¿sí? Al otro día China dijo de que va a ayudar, va a hacer, entonces un poco la bolsa se quedó tranquila y otra vez volvió a pasar hoy, en los primeros 20 minutos de la bolsa se tuvo que cerrar. Uh-huh. ¿Por qué pasó? Esto es interesante. Perdón, Muki, China, una cosa, es de constar que esto no sucede en el resto de las bolsas. No. O sea, el Estado no cerrar en el único caso, que esto ocurrió en los Estados Unidos, el único caso fue el September 11, el día del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, en las bolsas europeas que yo sepa jamás, y no ocurre, no ocurre porque la idea de la bolsa es esa, las cosas si tienen que bajar, bajarán, y si tienen que subir, subirán, y el Estado no se mete en esas cosas. En China, recordemos que es una combinación de una economía supercapitalista con un gobierno autoritario acostumbrado a darle órdenes a las cosas, a la gente y por supuesto también a la economía. Ellos juegan el juego de la economía libre mientras les conviene y después dejan de jugar ese juego. Y esto tiene resultados desastrosos. Que esto haya pasado por segunda vez es muy grave. ¿Y qué pasó?
¿Qué está pasando con China? Primero de todo voy a explicar el tema del petróleo, que ya lo habíamos hablado en el pasado. El petróleo sigue bajando. Y aunque hay un conflicto entre Arabia Saudita y Irán, que acabamos de recordar, con la quema de la embajada y los países que están cortando relaciones diplomáticas con Irán, entre ellos está Kuwait y Omán y los países del Golfo, el petróleo sigue bajando. Uno diría, bueno, eso son buenas noticias que el petróleo baja. No, porque el petróleo demuestra, el precio del petróleo demostraría una de dos cosas. O hay demasiado petróleo, ¿sí? O hay alguien que está manipulando el mercado para que baje. La respuesta es, hay demasiado petróleo. Y hay demasiado petróleo porque no hay actividad económica. Claramente, cuando la actividad económica repunta, bueno, se usa más combustible. A eso se le suma la nueva locura esta de los renovables, que por supuesto en la mirada hacia el futuro dicen, bueno, cada vez se va a usar menos petróleo, lo cual es una buena pregunta, qué es lo que va a ocurrir, pero en este momento responde a la baja de la actividad económica. Y la baja de la actividad económica básicamente es la economía china. Los Estados Unidos es la única economía que más o menos se mantiene en su lugar, un poquito mejor, un poquito peor, pero el gran motor de la economía mundial es China, o sea, la locomotora, así es llamada, ¿no? China fabrica muchísimas cosas, ¿Y los para indios? lo cual... No, India es un país menor en este momento, es más una esperanza que otra cosa. India tiene la misma cantidad de habitantes prácticamente que China, pero no se puede comparar en muchos sentidos, y vamos a hablar de la India, pero básicamente a los indios no les gusta trabajar. Y esto es algo, yo estuve en la India, y por ejemplo, estar por las calles de Mumbai, que es la ciudad más importante, la ex Bombay, Mumbai, vos pasabas con el auto y había literalmente cientos de miles de personas sentados en la vereda mirando el vacío. Yo pensé que era por las películas. Yo veo las películas y digo, no, deben ser actores que lo sientan ahí. No, es verdad. No, están mirando el vacío. Es un pueblo muy sumiso en muchos sentidos. Hay que tomar en cuenta que la religión hindú, la religión india, o como se que la quiera llamar, es una religión que cree fervientemente en la reencarnación. Y entonces, el chino no cree ni en la reencarnación, ni en Dios, en general es ateo. Los hindúes tienen un montón... ¿Cómo? Cree en el yuan. Sí, pero es distinto. Voy a explicar, hay muchas diferencias entre India y China, pero esto que es importante tiene que ver con la paz social. Le dicen a la gente que es pobre, bueno, usted es pobre ahora, pero cuando se reencarne va a reencarnar en un rico. Entonces uno espera la próxima vida, ¿sí? Una arquitecta egipcia. Como uno espera el tren, ¿no? O en arquitecta egipcia. ¿Cómo? O en arquitecta egipcia. O en arquitecta egipcia, sí. Pero la reencarnación en ellos es un tema cotidiano. Es muy raro, ¿sí? Pensar que la gente ve la vida de ellos no como 50, 70, depende el hindú, pero 70, 80, 90 años, y después sigue. Básicamente va a seguir en otro lado. Lo cual es bastante curioso, porque yo entiendo una reencarnación en donde uno se lleva la memoria, pero si uno no se lleva la memoria, uno no supo que fue en otro momento. No hay una continuidad si la memoria no existe. Es como tener un ataque de amnesia. Vos no sos vos. Igual te digo, la pregunta no era para adentrarte en lo que es la India, sino por el hecho concreto de que ahí uno mira el mercado y ve una multiplicidad de productos indios. O sea, sobre todo automotrices. Los automotrices, Tata, sí, un poco, realmente son menores. Menores. Y sí, tienen un presidente ahora bastante bueno que se llama Modi, pero otra vez un hombre muy religioso, y es una religión que no, en general las religiones no son, no ayudan a la expansión económica. Yo creo que la gran excepción es el protestantismo. Pero ni los católicos, ni los judíos, en su religión, estoy hablando, ni los musulmanes tienen en la religión algo que alienta al negocio. Los judíos se especializaron en negocios porque no podían tener tierras. Entonces, después de 2000 años de estar viviendo y girando por ahí, el único pasaporte que vos tenés es la forma de vivir, porque te echaban todo el tiempo. Los judíos eran echados cada 50, 100 años de muchísimos lugares, toda Europa muchas veces. Incluso de los países árabes. Entonces tenían que tener dinero, y bueno, eso los llevaba hacia el comercio. Aparte, no podían tener tierra, no podían tener profesiones en esa época, profesiones, lo que uno llama profesiones liberales, que es abogados, médicos, etcétera. Había muy pocos.
y era un pueblo que también sabía leer y escribir y los demás no, entonces eso lo llevó, por supuesto, al comercio, que hay que saber leer y escribir para poder hacer comercio, ¿no? Por lo menos en grandes cantidades. Pero nos estamos yendo del tema que es... Te iba a reencauzar. Vamos a volver a China, sí, porque si no vamos... El motor sigue siendo China. El motor sigue siendo China. Y lo que pasa entonces es que China está pasando por una situación donde cuando vieron la caída anterior de la bolsa, China, en vez de, digamos, sacar la regla que después de 7% no se congela la bolsa y no hacer nada, devaluaron la moneda unilateralmente, un 5%, e hizo escapar a los inversores. Porque los inversores tienen que invertir sobre una moneda más o menos estable, pero más aún, estable, no solamente que no es estable, sino que además está dirigida por alguien. Viene un señor y dice, bueno, hoy todo lo que usted tiene invertido vale 5% menos, en dólares, por ejemplo, ¿sí? O en euros. Es decir, el inversor viene con una moneda de referencia, viene con el dólar, viene a invertir a China y bueno, espera hacer en la bolsa, yo qué sé, 5%, 7% anual. Pero si en un día viene el gobierno chino que quiere mejorar las exportaciones, devalúa, entonces esa gente que viene a invertir dice, no, pará, acá las reglas de juego las cambian todos los días. Y los inversores, el dinero no tiene ideología, el dinero no importa si son comunistas o capitalistas, lo que ellos quieren es saber de que más o menos va a haber algún nivel de estabilidad, y eso hace escapar a los inversores. Y de hecho, lo que acaba de hacer China, y es el segundo paso, que es un paso bastante embromado, que prohibieron a la gente, a los grandes tenedores, que son los grandes fondos que invierten en China, prohibieron vender las acciones. Usted no puede vender las acciones, así no van a bajar. Vos habías dicho un periodo que nos habías comentado ayer o anteayer, que era un periodo prolongado en el cual se había... El encuadre sigue siendo, y además no avisan cuándo va a pasar, y además devaluaron. Entonces vos estás clavado con las acciones, no las podés vender y además te lo devalúan, porque tus acciones están en la moneda local, en yuan. Quiero explicar también que en el mercado de Shanghái no pueden intervenir extranjeros privados, solamente fondos. Y están los inversores chinos, que se mueven, no es un inversor de muchos años, ¿sí? Se mueve bastante de forma espasmódica, yo diría. Es un problema, ¿Y ellos importante. ya utilizan estos dispositivos de ordenador en los cuales un algoritmo toma decisiones, o sí, todavía son intuitivos? No, los chinos, las personas sí, pero hay fondos también. Y las computadoras, como dije la otra vez, es una guerra de computadoras, ¿sí? Una guerra, y es una guerra, ¿sí? De quién tiene el mejor algoritmo, quién se da cuenta antes, y los movimientos son, escucha bien, en fracciones de segundos, sí, no son ni en segundos. Terminator económico. En algún lugar sí, y el problema es que China no juega según las reglas de todas las bolsas, y esto está creando un problema serio, crea mucha desconfianza, caen todas las bolsas en el mundo por eso. El petróleo hace bajar las bolsas más todavía, es decir, no el petróleo mismo, sino el hecho de que el petróleo, como dije antes, simboliza la actividad económica. Cuanto más caro está el petróleo es porque hay más actividad económica, cuando más barato está porque hay menos actividad económica. Lo toman como un índice, no como un factor real, porque uno dice, bueno, escúchame, de hecho, las acciones que más suben son las de las compañías aéreas, porque ellas, el combustible es más barato. Claro. Pero lo que pasa también es que la gente no sabe, pero en las compañías aéreas el combustible es solamente el 6% de los gastos de una compañía aérea. Acá sabés que increíblemente, en las low cost, aunque baja el petróleo en el mundo, ayer volvió a subir 6% la nafta, claro, en marzo va a subir otro 6%. La nafta para el consumidor tiene un componente muy chico del petróleo y muy alto de impuestos. Es decir, por cada litro, por cada peso que vos pagás, ¿sí?, el petróleo mismo vale 20 centavos o 12 centavos, y el resto son impuestos. El problema con los impuestos es que partes son porcentuales, entonces no hay problema, bajan también junto con el precio del petróleo, pero la gran mayoría son fijos. Entonces hay, por decir algo así, 40 centavos, cueste lo que cueste el litro de petróleo. Si cuesta un peso, son 40 centavos, si cuesta 5 pesos son solamente 40 centavos, pero si cuesta medio peso, son 40 centavos de 50 centavos. ¿Está claro la cuenta? Sí. Esto es al nivel de consumidor, pero me parece que nos tenemos que ir primero a una tanda, sí, para seguir hablando de este tema y de los temas que nos esperan. ¿Qué te parece? Dale. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional.
Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es el observador internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Muki, esta media hora que tenemos, ¿de qué vamos a hablar? Cambiamos del tema financiero y nos vamos a unas islas, ¿no? Y nos vamos a unas islas y vamos a hablar de las islas del Canal, pero antes de eso quiero simplemente cerrar el tema de China con lo que se viene. Y además hay un tema más en China que es muy importante. China siempre fue un lugar donde la gente tenía empleo, es decir, un país pujante, con mucho trabajo, y nunca había un problema de desempleo, y esto está cambiando. Y en China empieza a haber desempleo. Y desempleo para un gobierno autocrático, un gobierno no democrático que no se elige, es un problema grave porque eso puede llegar a traer manifestaciones, problemas, inquietud. Y tenían calmado los chinos con el dinero. Pero ¿qué pasa cuando el dinero va a empezar a escasear, cuando el trabajo empieza a escasear? Y estamos hablando de un país en donde si va a haber inquietud laboral, inquietud, manifestaciones, etcétera, y no tiene el apoyo de las elecciones, que es una vía de escape de por el cual la gente se expresa su enojo o su descontento, nadie sabe. Y entramos en un territorio desconocido, no sé hacia dónde esto nos va a llevar. El tema del desempleo es un tema nuevo, recién ahora empieza a aparecer y vamos hacia una época muy turbulenta. Lo último que le queda a China para hacer en este momento es bajar las tasas de interés, que eso en general revitaliza los mercados, pero eso también tiene un límite. Y además eso trae inflación, bajar las tasas de interés y esto puede complicar las cosas mucho más. Bueno, una preguntita de esto, algo para comprenderlo, porque realmente me produjiste una curiosidad. El chino medio, ¿no? El que se levanta, hace las compras, todo. Dijiste bajar las tasas de interés. ¿Hace un plazo fijo? Los chinos tienen dinero en plazo fijo. Los chinos, hay que explicar el mercado gris, el mercado ese de préstamos es gigante en China. La gran mayoría de los préstamos en China no son bancarios, son personales. La gente toma préstamos de otros, si bien puede ser una cooperativa. ¿Es un particular o una entidad? Sí. Muchas veces particular y otras veces un grupo, ¿sí? De gente que presta, y eso es el gran motor de la economía china, porque los bancos son muy pesados en sus trabajos, los bancos son cero ágiles en China. Estamos hablando de un país excomunista y esto todavía está ahí en el resabio del país. Y el chino ese que vos decís que se levanta a la mañana y va a hacer compras, que son 1.300 de estos, ¿no? 1.300 millones de chinos, es un problema. Tiene una agricultura china que por supuesto no tiene ningún sentido tenerla en un país como China, que es mucho más barato para ellos importar hoy la comida, y de hecho hay países que se la venden. Australia le vende muchísimo, Nueva Zelanda le vende mucho, Canadá, incluso Rusia. Pero bueno, vamos a hablar mucho más de China en otro momento, lo dejamos así, igual vamos a tener una noticia más que salió ayer. ¿Se acuerdan lo de la bomba de hidrógeno de Corea del Norte? Sí. Los expertos norteamericanos dicen de que no era una bomba de hidrógeno y que se mandaron una parte, que era una bomba atómica común, como si eso nos tranquilizaría a todos, ¿no? Sí. Pero igual. Menos mal. No te estoy apuntando con una 45, te apunto con un 38. Claro, me quedo más tranquila. Sí. Hay una cosa más que quiero contar sobre Corea del Norte que ayer no llegué a contar, pequeño, y es que la marihuana es legal en Corea del Norte. Totalmente legal. Bueno, qué extraño. Son raros. Es raro. Es todo muy raro. Es muy raro, incluso esto lo hace más raro todavía. Pero bueno, me imagino que la gente prefiere estar drogada a tener que vivir la vida de todos los días ahí en Corea del Norte. Bueno, vamos a hablar ahora de las Islas del Canal. Sí. Las Islas del Canal de la Mancha. Entre Francia e Inglaterra, lo separa el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha hasta hace 30 años se cruzaba o con avión, o con balsas, o con barcos, ¿sí? De hecho... el Overcraft. ¿Cómo? El Overcraft. Esa cosa de aire. Sí. El aliscafo. El aliscafo. No, el aliscafo es el que tiene como unos esquíes. El Overcraft era una bolsa de aire y flotaba sobre el agua.
Yo creía que era lo mismo. No sabía La que había diferencia entre la Líscafo, Hovercraft y la la Líscafo. Líscafo, ese ha sido a Colonia, tiene como unos Sí, patines que claro. se levantaba Claro, era tipo esquí acuático, pero para muchos. en lancha. Así, en lancha, sí. Y la gente vomitaba los tubos. Bueno, pero hace 30 años se inauguró el canal, un canal que pasa desde Calais, la ciudad de Francia, hacia Inglaterra. En el medio, entre estos dos países, hay 4 islas. Estas 4 islas son muy especiales. Primero porque originalmente pertenecieron a Francia, son normandas y muchas de las palabras que se usan allá son francesas, pero pertenece a Inglaterra. Pero como todo lo que pertenece a Inglaterra tiene mucha autonomía, les recuerdo en el caso más cercano a Argentina, las Malvinas, Gibraltar y estas islas, y también algunas islas del Caribe, básicamente lo único que Inglaterra maneja es las relaciones exteriores y la defensa. Todo lo demás, incluyendo la emisión de moneda, es local. Entonces, en Gibraltar está la libra gibraltareña, que está pegada a la libra esterlina, es decir, 1 a 1 en cuanto a su valor, pero está emitido por ellos. También las Islas Malvinas tienen su propia libra, y también lo tienen las Islas del Canal. Estas islas del Canal son 4, una se llama Guernsey, que es la más grande, Jersey, de donde vienen las famosas vacas Jersey, sí. Que en la Argentina son las vacas lecheras, ¿sí? La holando-argentina es parte de... ¿Cómo? Las blancas y negras. Las blancas y negras, las de Jersey. Otra isla es Alderney, y una isla más chiquita que es Sark, que es muy curiosa como isla. Cada una de estas islas tiene su propio gobierno, sus propios ministerios, su propia moneda, su propio todo, menos temas de defensa y relaciones exteriores. Es decir, pasaportes los emite el Reino Unido, Inglaterra, ¿sí? En este caso, y como en las Malvinas también, y la defensa, que por supuesto en caso de ser invadidas o de tener un conflicto, las defiende Inglaterra, lo vimos en la Guerra de las Malvinas. Pero todo lo demás se manejan solos. Y no importa cuántos habitantes tienen, las Malvinas tienen muy pocos habitantes, y Sark, ahora que van a escuchar, menos aún. Tienen una historia muy larga, como dije, pertenecieron a Francia, están mucho más cerca de Francia que de Inglaterra, mucho más cerca. Jersey está, yo me tomé un ferry desde la Bretaña. Bretaña es una provincia en Francia, por eso Gran Bretaña viene porque los normandos tomaron Inglaterra, se lo sacaron a los anglosajones, los sajones, y entonces los normandos cuando toman Inglaterra le ponen el nombre a Gran Bretaña, porque Bretaña es el nombre de la provincia francesa. Están frente a las costas de Bretaña, es un viajecito de 1 hora y media y llegas a una isla. Yo estuve también en Gibraltar y son muy parecidas toda la arquitectura, etcétera. El clima es un poquitito mejor que en Inglaterra, que ya es bastante malo igual. Y lo que tienen un sistema bancario de ellos, fue la Suiza para muchos ingleses, es decir, había secreto bancario, la gente tenía... Y se pagan muy pocos impuestos, pero muy pocos, 10%, 8%, 12%, dependiendo de la isla, y la isla de Sark donde no se paga nada. Entonces muchos ingleses se fueron a vivir ahí porque los impuestos en Inglaterra llegaron a cobrar, escuchen bien, el 102% en la época del laborismo de Wilson. 102%. Si tenías mucha plata, tenías cada año menos que el año anterior, no importa lo que ganases. Entonces la gente se iba a vivir a Jersey, que son muy caros los departamentos, ahí muy lindo, tiene hasta una playita, etcétera, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, uno sabe de que la Inglaterra no fue invadida por Alemania, no por falta de que trataron, bombardearon Londres permanentemente y las ciudades inglesas eran bombardeadas con los aviones y luego con las bombas voladoras, la B-1 y la B-2, pero las islas del Canal sí cayeron en manos de los alemanes. Y los nazis tomaron estas islas y de hecho... a un grupo de judíos que vivía en Jersey fueron mandados a Auschwitz. ¿Muki? Hola. Bueno, hemos perdido contacto con por los nazis. Muki. Y quedó ahí están los lugares. Muki, sí, retomá porque hubo una pausa de 10 segundos. O sea, un corte de aire estaba diciendo de 10 que durante segundos. la segunda, no sé si me escucharon lo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí llegaste. Bien, estos son los defectos de la tecnología, ¿no? Llamando desde Israel.
durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis tomaron estas islas, a diferencia del resto de Inglaterra, y había una comunidad judía en Jersey, en una de las islas, que fue enviada a Auschwitz. Murieron judíos de Jersey en Auschwitz. Varios se salvaron gracias a la población local y estuvieron invadidos y los ingleses, los alemanes se quedaron ahí hasta después que terminó la guerra, porque lo que ocurrió es que si bien entraron por Normandía, invadieron, tomaron, llegaron hasta Berlín, los rusos, los americanos tomaron parte de Alemania y Francia y liberaron todo, estas islas no las liberó nadie, y al final cuando se rinde Alemania les informaron a ellos y ellos se fueron. Ahora se escuchó. Más o menos. ¿Te parece que vayamos a un tema musical y después seguimos? Dale, vamos a un tema musical y después volvemos. Dale, Muki. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps. Temazo de Fiebre Sábado por la Noche, ¿no? Está en la película. Sí. Me están mandando mensajes que es temazo. La gente baila, la gente está bailando en la radio, Muki. La gente está bailando en la radio. Qué lindo. Sí, hay gente arriba de los parlantes. Sí. Daniel Saavedra, que es un especialista también en estilo de cabellos, está haciéndole rulos a la gente. No, esta canción provocó un estallido. Terrible. Un revival incontrolable. Jamaica y las Bahamas, ¿no? Donde se hacen. Ay, vino Daniel. Yo sé que tuvimos problemas de comunicación y hace un ratito que se escuchó lo que yo expliqué sobre Jersey y el Holocausto, ¿no? Sí. Eso sí, hasta ahí se entendió. Bien. Te hago digamos, para retomar el tema o para darte pie a que retomes el tema con una no comprensión de mi parte, ¿no? O sea, no llego a comprender. O sea, Inglaterra, Gran Bretaña maneja el sistema de Commonwealth, los protectorados y los países asociados. ¿Qué son estas islas? No, estamos mezclando. El Commonwealth es las ex colonias inglesas. Exacto. Ex colonias donde no estas islas no fueron colonias. No son colonias, son directamente pertenecen al Reino Unido. Pertenecen como pertenece las Malvinas. Desde el lado de ellos pertenecen. Hay una discusión con la Argentina, es un tema aparte, pero pertenecen al Reino Unido. Y el Commonwealth es ese grupo de países que son ex-colonias. Por ejemplo, la India es parte del Commonwealth, pero la reina no gobierna en la India. Por otro lado, Australia pertenece al Commonwealth y la reina es la misma reina. Es una relación que Inglaterra hizo para no despegarse de sus colonias. Hay que entender que entre Inglaterra y Francia hubo mucha diferencia entre la forma de manejar las colonias. Los ingleses, a donde fueron, siempre se decía de que dos cosas siempre dejaban: un sistema judicial que funcionaba y agua potable. Uno va a Jamaica, por ejemplo, que es una ex colonia inglesa, y el agua se toma de la canilla directamente, cosa que no pasa en ningún otro lugar en el Caribe. Y bueno, las islas del Canal, por otro lado, no son así, son directamente pertenecen y el ejército inglés está a cargo de defender las islas, cosa que no estaba a cargo de defender ni de la India ni de Australia, ¿no? Exacto. Bien. Ahora quedaba la isla que yo quiero contar, es una isla especial que es la isla de Sark. La isla de Sark es una isla única. Primero vamos a empezar por lo más curioso, y es que los autos están prohibidos. Todos menos uno. Es que se deben caer porque es muy chiquitita. No, pero no es por eso. Están prohibidos. Hay autos. No hay autos menos uno. El señor, como lo llaman, porque se acuerdan que viene del francés, el señor de Sark tiene el único auto que se puede usar. Todos los demás habitantes no pueden usar autos. No hay autos. Y es una
isla que tiene 600 habitantes, en donde no hay autos y tampoco hay iluminación pública. Es decir, no hay en las calles luz. Esto, por supuesto, era un problema, pero ahora hay turismo que va a Sark a ver el cielo, porque como no hay lo que se llama la polución lumínica, es decir, la luz de la calle no oscurece o no encandila la luz de las estrellas, las noches en Sark son únicas. Interesante, ¿no? Sí, muy lindo. Un cielo estrellado. Un cielo estrellado. Pero es una isla donde no existen los impuestos, ningún tipo de impuesto. Vivir en Sark, además, Sark no se puede ser dueño de la tierra es toda del señor de Sark. Tiene un parlamento, increíble, 600 personas y tienen un parlamento, pero la verdad es que lo que decide todo es el señor, el ex jefe feudal de Sark. Sí. Sí. ¿Es cierto que tiene 5 kilómetros cuadrados? 5 kilómetros cuadrados tiene, exactamente. Es muy chiquito, sí. Eso. Es muy chiquito, es muy, muy, muy chiquito, es muy difícil de comprender, sí, y tomemos en cuenta que viven 600 personas. Claro. Sí, son bastantes para 5 kilómetros cuadrados. Y vos tenés que ver que en mi manzana viven 10.000. Viven para arriba. Sí, pero pensá que yo siempre dije que los edificios, la gente que vive dentro de un edificio realmente viven en sándwiches de cemento y uno es la carne, ¿no? Uh-huh. Así que, sí, digamos que no hay edificios en Sark, alguno que está solamente donde vive el señor. Yo digo de vuelta señor porque es en francés. Claro. Recuerden que estos fueron lugares manejados por Francia. Y lo que interesante de Sark también es que es muy difícil pasar a vivir a Sark, y además tiene un solo medio de comunicación de transporte, uno solo, que es, recuerden las islas, ¿sí? Son Guernsey, Jersey y Alderney. Sí. De Guernsey, que es lo más cercano a Sark, se toma un aliscafo, un hovercraft, sí. Un barquito que te lleva una vez por día, va para allá, y hay un lugar parecido en Brasil. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo en el Morro de Sao Paulo. Sí. ¿Alguno estuvo? Sí. El Morro de Sao Paulo está frente a las costas de Salvador de Bahía, y ahí tampoco están permitidos los autos. Uh-huh. Así que no es el único lugar que no tiene autos, ¿no? Y es una isla especial. Por otro lado, Guernsey, que es la más grande de las islas, tienen, por ejemplo, de las compañías de seguros más grandes del mundo, están en Guernsey. El país que tiene más compañías de seguro importantes es Bermuda, porque no cobra impuestos a las compañías de seguros, y hay muchas compañías de seguros que se situaron en Bermuda y muchos se situaron en Guernsey. Jersey, por otro lado, es la isla más linda de todas. Es la más pastoral, es la que tiene más... la capital St. Helier es simpática, es agradable, y tiene aeropuerto, tanto en Guernsey como Jersey, buenos vuelos desde Londres a Guernsey, a Jersey e incluso a Alderney. La otra isla, que es la isla menos distinta, no tiene, se pagan impuestos como en Inglaterra, es una isla, una de las tantas islas, 4 islas del canal. Pero quiero agregar una isla más que no está ahí y que tiene un estatus parecido, que es la isla de Man. La isla de Man no se encuentra entre Francia e Inglaterra, sino entre Inglaterra e Irlanda. La isla de Man tiene, a diferencia de Guernsey, Jersey, Sark y Alderney, tiene su propio idioma. Muki, volvé a presentar lo que es. Nuevamente la tecnología te sacó hoy, palabras. Hoy es un día duro para las comunicaciones. Decía que la isla de Man es una isla que se encuentra sobre lo que se llama el mar de Irlanda. Volvió a pasar lo entre Irlanda. Volvió a pasar lo mismo. Bueno, como nos quedan pocos minutos, me voy a despedir entonces 3 minutos antes de tiempo, y por favor sigan escribiendo, se están escribiendo sí. al Observador Internacional en Facebook. Estamos recibiendo muchos mensajes y con ideas para qué hablar, ¿sí? Así que me despido yo ahora y ustedes sigan el programa con todos los detalles del Facebook. ¿Qué les parece? Dale, Muki, nos vemos mañana. Tatiana. Bueno, como decía Muki, pueden meterse en el Facebook, el Observador Internacional, escucharnos nuevamente cuando tengan ganas más tarde, y también hacernos preguntas, porque por ejemplo nos dicen, hablen de este tema, está buenísimo, y también preguntas para que Muki las pueda responder. ¿Algo más querés agregar, Luis?
No, buenos días, caballeros. Buenos días, señoras. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos mañana acá por FM High 96.3. Adiós. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.